Bien, esperando nuevamente que su estadía en la ciudad de Puerto Maldonado sea placentera. Nos ha tocado iniciar el día de hoy, esperando, nos toca una hora un poco complicada, ¿no? Pero bueno, esperemos de que todo vaya bien y ayudarles a hacer la digestión después del almuerzo, ¿no? Bien, empezamos un poco con la introducción sobre el tema que voy a tocar el día de hoy respecto a el tratamiento de los derechos de posesión y propiedad dentro de las áreas naturales protegidas por el Estado. Tenemos que nosotros saber que en nuestro país, el Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica en el mundo. El tratamiento de las áreas naturales protegidas es un mecanismo que se utiliza a nivel mundial con el objetivo de preservar estos recursos que existen en todo el mundo. Para ello, los estados delimitan ciertas áreas que tienen un contenido de diversidad biológica con el fin de protegerlos. Estas áreas donde están estas zonas de diversidad biológica tienen una estrecha relación también con los pobladores que viven en estos lugares. No podemos desligar las áreas naturales protegidas de los asentamientos humanos que se encuentran dentro de estas áreas naturales protegidas. Es así que a nivel registral, nosotros como Sistema Nacional de los Registros Públicos no podemos dejar de lado la existencia de estos derechos de propiedad que existen muchas veces dentro de las áreas naturales protegidas. Y nosotros no podemos excluir a estas propiedades del tráfico jurídico como ocurre con cualquier otra propiedad privada. Por el contrario, es nuestro deber que estas áreas de propiedad particular se encuentren debidamente delimitadas, inscritas e individualizadas y que formen parte de la base gráfica catastral a los antecedentes históricos respecto de las áreas naturales protegidas. Tenemos que ver que es el mecanismo que se ha implementado a escala local, regional y mundial para buscar la preservación de espacios geográficos ricos en flora y fauna. Tenemos nosotros como antecedente más antiguo el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que fue creado el 1 de marzo de 1872, como el antecedente primigenio que se conoce de establecimiento o creación de un área natural protegida. Es así que, si ustedes ven del cuadro que les he traído el día de hoy, tenemos que Estados Unidos es el primer país donde se crea un área natural protegida en el año 1872, seguido de Australia en el año 1879. Si nosotros vemos referentes mucho más cercanos al nuestro, tenemos a México, en el año 1899 crea una primera área natural protegida, Argentina en 1903, Chile en 1926 y Ecuador en 1934. De los países que yo he mencionado, muchos de ellos incluso no tienen ni la mitad de la biodiversidad que tenemos nosotros en nuestro país. Sin embargo, ya tienen ellos antecedentes de creación de áreas naturales protegidas muy anterior al nuestro. En el Perú, el Parque Nacional de Cutervo es la primera área natural protegida que se crea por el Estado peruano en el año de 1961. Su atractivo principal es la cueva de los Guacharos, es decir, en nuestro país la primera área natural protegida se crea en el año 1961. Pero bien, vamos a ver nosotros
¿Qué son estas áreas naturales protegidas? Para posteriormente ya entrar a nuestro tema principal relacionado a los derechos de posesión y propiedad que existen dentro de estas áreas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a las áreas naturales protegidas como espacios geográficos claramente definidos. Y ahí me detengo un momento en el sentido de que el mismo concepto del área natural protegida indica que deben estar claramente definidos los espacios donde se ubican geográficamente, territorialmente, las áreas naturales protegidas, con el fin de poder, obviamente, determinar qué predios pudieran estar siendo afectados por la creación de esta área natural. Es importante para nosotros, pues, que al momento de que se crea el área natural y al momento de que se administra y se gestiona estas áreas naturales, se sepa claramente su delimitación geográfica, si está ubicado en una provincia, distrito o abarca más de una región, como vamos a ver más adelante, que corresponde a las áreas naturales que están ubicadas en la región de Madre de Dios. ¿Cuántas áreas naturales protegidas existen en la actualidad en nuestro país? Como decía hace un momento, nuestro país está dentro de los 15 primeros países con mayor cantidad de recursos biológicos a nivel mundial. Por lo tanto, debe de tener, con respecto a esto, una gran cantidad de áreas que son protegidas. Es así que nosotros encontramos en el Perú alrededor de 166 áreas naturales o áreas de conservación que representan en la actualidad el 16.93% de nuestro territorio, de nuestra geografía nacional. Las áreas naturales protegidas son administradas por el CERNAR, por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y están divididos en diferentes categorías, como son los parques nacionales, las reservas nacionales, las reservas comunales, los santuarios nacionales, santuarios históricos, que por ejemplo a nivel de la zona registral número 15 de Cusco, administramos y inscribimos muchos actos relacionados a santuarios históricos, reservas paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida silvestre y cotos de caza. Vemos pues el mapa de nuestro país de conformidad a lo que nos proporciona el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En la actualidad tenemos de estas 166, 76 áreas naturales protegidas. De estas 76 áreas naturales protegidas, 12 son zonas de reserva, son áreas que están en proceso de convertirse en un área natural protegida. Están en estudios técnicos para que pueda emitirse la norma correspondiente, dándole la categoría de área natural. 16 son áreas de conservación regional que son administradas por los gobiernos regionales. 74 son áreas de conservación privada, es decir, son particulares que han gestionado ante el CERNAR que el área de terreno que ellos tienen, por diversas características también de fauna, flora, biológicas, hacen a tener la condición de área de conservación privada con ciertas características y ciertas limitaciones también que son asumidas por los particulares. En total, en nuestro país tenemos 22.180.614 hectáreas vinculadas a las áreas naturales protegidas y, como les decía hace un momento, representan el 16.93% de nuestro territorio. Yo he traído a compartir con ustedes un poco la realidad de la región Madre de Dios.
ciudad de Puerto Maldonado, región Madre de Dios, que nos acoge estos días con mucho cariño. Y les mencionaba ahí, cuando les di la bienvenida, que Puerto Maldonado, Madre de Dios, es la capital de la biodiversidad del Perú. Y efectivamente ha sido declarada como capital de la biodiversidad mediante resolución del Congreso del 21 de mayo de 1994, debido a la gran cantidad de flora y fauna existente en su territorio. Es así que de los 55 pueblos indígenas que viven en la selva de nuestro país, 8 de estos 55 pueblos indígenas tienen su territorio en la región Madre de Dios, como las tribus de los Amuaca, Eseja, Arabuc, Iñapari, Chipiro Conubo, Gine, Machopiro y Machiengas. De estos pueblos, muchos de ellos son pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, es decir, muchos pueblos no contactados o que están iniciando un contacto y que por conversaciones que siempre tenemos con gente de la localidad, a veces aparecen de un momento a otro en algunos lugares de la selva, son personas bastante ariscas, agresivas, y ha habido ataques de flecha también contra personas extrañas. Estos pueblos indígenas están ubicados en la Amazonía de nuestro país, en Madre de Dios, muy cerca de la frontera con Brasil, y están ubicados dentro de áreas naturales protegidas por el Estado. Ese es el mapa de la región Madre de Dios. Nosotros podemos ver ahí que tenemos 3 parques nacionales que se ubican parte de su territorio dentro de la región Madre de Dios. Yo no digo que esos 3 parques nacionales estén inscritos en el registro de áreas naturales protegidas que tenemos en nuestra oficina registral de Puerto Maldonado, pero territorialmente 3 parques están dentro de esta región. Tenemos una reserva comunal y tenemos una reserva nacional. Todos ellos formando parte del territorio de Madre de Dios. Si ustedes pueden ver ahí también, esta es una información que extraje de la base gráfica catastral de nuestra zona, vemos que parte de estos parques naturales, de estos parques nacionales, son compartidos con la región Ucayali, con Cusco y también con Puno. Según la directiva también que regula la inscripción de áreas naturales protegidas, tenemos de que respecto de las inscripciones de estas áreas se harán en el lugar donde se tenga una mayor extensión de su territorio. Por eso es que los parques como Purús y Alto Purús se encuentran inscritos en Ucayali. Si bien es cierto, parte del territorio de estas áreas naturales están dentro de la región Madre de Dios. En el primer cuadrito podemos ver esas zonas punteadas de negro, que son asentamientos o poblaciones urbanas, que ya poco a poco han ido creciendo dentro de la región y que también están depredando muchas partes de las zonas de parques naturales, zonas de reserva, y que, como ustedes saben también, lamentablemente, están vinculados a la minería ilegal. Este cuadro es muy interesante porque vemos nosotros ahí el parque Purús, que la gran extensión de este parque se encuentra en Ucayali, y solamente ese pedacito que ustedes ven que está en el círculo rojo se encuentra dentro de nuestra región, dentro de la región Madre de Dios. Comparte parte de su extensión con Ucayali y con Madre de Dios. Algo de 7.171 hectáreas aproximadamente que se encuentran dentro de la región Madre de Dios. El Parque Nacional del Manu
Es el parque más grande que tenemos dentro de nuestra región, que abarca más o menos 1.564.718 hectáreas. Bien, entonces hemos identificado nosotros dentro de la región Madre de Dios 3 tipos de áreas naturales protegidas, como son parques nacionales, reservas nacionales y reservas comunales. De toda la cantidad de áreas naturales protegidas que están establecidas en la ley y el reglamento, dentro de la región Madre de Dios encontramos 3: parques nacionales, reservas nacionales y reservas comunales. ¿Cuáles serán estos parques nacionales y cuál es la característica de estos parques nacionales? ¿Qué diferencia uno de otro? Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Respecto de los parques nacionales, como son el Parque El Manu, el Alto Purús y Baguaja Sonene, tenemos que estas áreas son muestras representativas de la biodiversidad de nuestro país. Tienen carácter intangible y obviamente lo que buscan es proteger la gran cantidad de flora y fauna que existe dentro de esta área, dentro de este parque nacional. Pero tiene un atisbo legal que a nosotros nos interesa mucho. Que la misma norma, cuando define qué es un parque nacional, nos dice, son áreas donde está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos. Claramente la norma lo dice así, es decir, en un parque nacional no se pueden establecer nuevos grupos humanos. Por lo tanto, la misma ley nos dice si puede haber grupos humanos que pueden estar preexistiendo, anteriores. Lo que no puede haber es el asentamiento de nuevos grupos dentro de los parques nacionales. Y de la misma manera nos dice que está totalmente prohibido el aprovechamiento de recursos naturales de estos parques. Es decir, no puede haber ningún tipo de explotación de ningún tipo de recurso natural dentro del área vinculada a un parque nacional, como es el Parque El Manu, Alto Purús y Baguaja Sonene. En cambio, las reservas nacionales, que en el caso de Madre de Dios tenemos la Reserva Nacional de Tambopata, sí nos dice que son similar, áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, que tienen recursos sostenibles, pero hay una característica especial en estas reservas nacionales, que en ellas sí se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales. Vean ustedes, en los parques nacionales se prohíbe el uso de estos recursos naturales. En las reservas nacionales sí se puede aprovechar de manera comercial estos recursos naturales. Pero, obviamente, el aprovechamiento de estos recursos naturales tiene que tener un manejo, tiene que tener una supervisión, un control por parte de la autoridad competente, que será, obviamente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Encontramos ahí diferencias entre estos dos tipos de áreas naturales. Y finalmente, dentro de Madre de Dios, encontramos a las reservas comunales. Las reservas comunales también son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de poblaciones locales, que pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor. Las reservas comunales tienen la característica que están siendo administradas, vinculadas con las personas que viven en ese lugar. Por ejemplo, una comunidad nativa, una comunidad campesina. Las reservas comunales tienen preferencia las personas que viven ahí para la explotación de esos recursos. Están vinculadas directamente
con las personas. Ahora bien, vamos a analizar el tema legal. Y acá yo me atreví a hacer una serie de preguntas y responderme a mí mismo y traerlas a todos ustedes para después poder dialogar sobre las mismas. Vemos que el Decreto Supremo 038/2001, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala que todas estas áreas cuentan con protección legal y que son de dominio público. Primero, partamos porque todas las áreas naturales son de dominio público. Por lo tanto, sobre las áreas naturales no puede haber ningún tipo de transferencia de propiedad a particulares. No se puede transferir la propiedad dentro de las áreas naturales protegidas. Bien. Puede ocurrir que dentro de las áreas naturales encontremos derechos de propiedad preexistentes. Por supuesto que sí. Vamos a encontrar derechos de propiedad, no uno, vamos a encontrar varios derechos de propiedad preexistentes dentro de las áreas naturales protegidas. Eso es una realidad. Y la ley contempla no solamente la posibilidad de la preexistencia de derechos de propiedad, sino también la preexistencia de derechos de posesión sobre parte de estas áreas naturales. Si es que se encontraran derechos de propiedad o posesión en estas áreas, estos derechos tienen ciertas limitaciones y restricciones que van a estar establecidas en la misma ley o norma de creación, del área natural, o en el plan maestro, si se lo tuviera, o en una resolución del CERNAR que va a establecer ciertas limitaciones y restricciones a el área natural protegida. Como les decía, estas limitaciones y restricciones pueden ser establecidas por la norma de creación del área, la resolución que crea, el plan maestro o una resolución específica del CERNAR. En el caso de que algún propietario que está dentro de un área cuya propiedad preexistente a la creación del área natural protegida decida transferir esta propiedad, debe primero tener la obligación de efectuar una primera opción de compra a favor del Estado. Lo mismo ocurre, y lo vemos nosotros constantemente, respecto a los parques arqueológicos que tenemos a nivel de la zona registral, específicamente en Cusco. Siempre se debe ejercer esa primera opción de compra a favor del Estado. Obviamente hay un plazo de tiempo para que el Estado responda si va a ejercer o no va a ejercer esa opción de compra, y si no responde, obviamente el privado que tiene el derecho de propiedad va a poder transferir el mismo. No hemos visto, que yo sepa, casos en el cual dentro del plazo de 60 días diga sí vamos a ejercer la opción de compra porque sabemos que es muy difícil que se ejerza esto y mucho más en esos plazos tan cortos. Sin embargo, la formalidad es que se deba de cumplir con notificar, en este caso, al titular que administra el área natural protegida, diciéndole, por si acaso, tengo mi derecho de propiedad preexistente al establecimiento de la condición de área natural, voy a transferir, te ofrezco la primera opción de compra para que la ejerzas. De todas maneras, el Estado siempre se reserva el derecho de poder presentar una demanda de retracto más adelante. Nos hacemos entonces la siguiente pregunta. Si ejerzo derecho de posesión en un área de terreno determinada que se encuentra dentro de un área natural protegida, ¿puedo adquirir por perquisición adquisitiva de la propiedad? Aquí el reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, como la misma ley, nos dice que, ojo, no se desconoce el derecho de posesión preexistente. No va a desconocer el derecho de los posesionarios que estuvieron de repente ahí muchos años antes del establecimiento de la condición del área natural. Pero tu posesionario, que tal vez estás muchos años ahí,
no vas a poder adquirir por prescripción adquisitiva. Eso está establecido claramente en el mismo reglamento y la ley. No procede la adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva. Eso no significa que no se reconozca el derecho de posesión preexistente de los posesionarios. Eso no significa que no se reconozca que ellos pueden ejercer los atributos de la posesión con las limitaciones que establece el área, pero no podrán efectuar un procedimiento de prescripción adquisitiva, ya que la misma ley dice que no se puede efectuar. Como les decía, se respetan las posesiones preexistentes a la creación del área natural de los poseedores, así como también podrán ejercer su derecho de posesión, ¿no?, los atributos de la posesión, en armonía con las limitaciones y restricciones que establezca la norma de creación del área natural. No podrán ser declarados propietarios por prescripción adquisitiva. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice, bueno, yo reconozco los derechos de posesión existentes a la creación del área natural, pero no voy a permitir el ingreso de nuevos posesionarios. Eso sí, nuevos posesionarios no van a entrar. Solo yo voy a reconocer el derecho de posesión de los preexistentes. No pueden ingresar nuevos posesionarios. Y ese es un tema común. Nosotros, antes de estar reunidos hoy acá con todos ustedes, estuvimos el día 7 en una expoferia que realizamos acá también en Puerto Maldonado y conversamos con nuestros amigos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tuvimos una reunión en su oficina acá en Madrid, administran ellos varias áreas, y nos decían, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemas. Un día son 5, al día siguiente ya no son 5 posesionarios nuevos, son 10. Y al día siguiente no son 10, son 15. Y el que tenía antes y posesionaba una hectárea, a los meses que volvemos ya no es una, son 10. Y eso va creciendo y va creciendo. Es una realidad constante. Obviamente, todas las entidades del Estado tenemos que estar involucradas en este tema buscando la protección de estas áreas, porque después nos vamos a quedar sin ellas. Y obviamente la minería ilegal tiene mucho dinero como para utilizar cargadores frontales, tractores, etcétera, y ir ganándole espacio a la naturaleza. Entonces, en resumen, se respetan las posesiones preexistentes a la fecha de creación del área natural protegida, no se admite el ingreso de nuevos posesionarios dentro de estas áreas. Bien, los gobiernos regionales, en uso de sus facultades de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales, ¿podrá sanear predios que se encuentran dentro de un área natural protegida? Acá también vemos que en el Decreto Supremo 014-2022 Milagri, publicado el 27 de junio de este año, aprobó el reglamento de la Ley 31.145, que es la Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales de los Gobiernos Regionales. ¿Qué nos dice el reglamento y la ley? Siguiente. Nos dice lo siguiente. Primero que nada, como ustedes saben, este reglamento y esta ley 31.145 deroga el decreto legislativo 1089, que es el que hemos venido utilizando mucho tiempo para lo que es saneamiento y formalización de bienes rurales, de predios rurales. Esta misma ley nos dice que los gobiernos regionales no podrán efectuar ningún acto de saneamiento sobre terrenos ubicados dentro de áreas naturales protegidas, al ser territorios excluidos de la aplicación del saneamiento físico legal. Es decir, no se podrá efectuar saneamiento físico legal por parte de los gobiernos regionales sobre predios ubicados dentro de áreas naturales protegidas. Sin embargo, hemos visto en muchos casos también donde los gobiernos regionales otorgan
títulos a favor de particulares dentro de predios ubicados dentro de áreas naturales. No sé si por desconocimiento, no sé si por un tema político. El tema es que esa circunstancia después va a generar, obviamente, la consecuencia, ¿no? La consecuencia inmediata, que es la toma de posesión, la deforestación, etcétera. Los gobiernos regionales deben estar también involucrados en la protección de estas áreas naturales. Bien, ese es el artículo 3 de la ley, donde nos dice que no se aplica los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a, entre varios, zonas de playa, ríos, lagunas, similares, fajas marginales, etcétera, y áreas naturales protegidas. Está considerado como excluido del inaplicable, no es aplicable el proceso de formalización física legal de estos predios ubicados dentro de áreas naturales protegidas. Bien, ¿qué pasa con aquellos titulares de derecho de propiedad cuya inscripción consta en el registro y sea de fecha anterior a la creación del área natural? Eso ya creo que la gran mayoría de nosotros lo sabe, ¿no? Muchas veces están inscritos los derechos de propiedad de titulares particulares y después, posteriormente, viene la inscripción de la condición de área natural. ¿Qué pasa con estos propietarios que ya tienen su derecho inscrito en el registro? Estos propietarios, obviamente, van a tener que estar sometidos a las limitaciones y restricciones que establece el área natural. Esto de acuerdo a la directiva 01-2012 que regula el tema de las áreas naturales protegidas, que ha sido aprobada por resolución del superintendente adjunto 028-2012 del 30 de enero de 2012. ¿Qué señala esta directiva? Y acá es muy importante la intervención del área de catastro. Las áreas de catastro van a tener que identificar dentro de del área que se va a inscribir la condición de área natural los predios de particulares que tienen derecho de propiedad preexistente e inscrito en el registro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se inscriba en cada una de estas partidas la correlación respectiva, manifestando dicho predio se encuentra dentro del área natural protegida del Parque Natural Manu, por poner un nombre, con las siguientes limitaciones. Tenemos que publicitar. Para eso, obviamente, el área de catastro tendrá que efectuar un trabajo muy importante a fin de determinar, porque estas áreas naturales son extensiones muy grandes, y al ser extensiones muy grandes, podemos encontrar particulares dentro y con derecho escrito, y tal vez nuestra base gráfica, ustedes saben que está en constante actualización, puede que alguno quede afuera, como hemos encontrado nosotros en muchos casos a nivel de nuestra zona, ¿no? Predios de particulares que están dentro de parques arqueológicos y que no tenían la correlación respectiva para la inscripción de las limitaciones y restricciones. Obviamente, la base gráfica debe actualizarse constantemente. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, en el Parque Nacional del Manu, nosotros identificamos varias partidas de particulares con derecho inscrito en el registro preexistente a la inscripción de la condición del área natural. Obviamente, el área de catastro nos efectuó el informe técnico respectivo y efectuamos la correlación que corresponda con la atingencia de que se encuentran sometidas a las limitaciones y restricciones que establezca el área natural. ¿Qué pasa con esos derechos de propiedad que constan en un instrumento público otorgado por funcionario competente en ejercicio de sus funciones, que sea preexistente a la creación del área natural protegida y aún no ha sido inscrito en SUNAR? Podrá inmatricular ese propietario de esa área, podrá acceder al registro
mediante su escritura pública. Acá, obviamente, estamos entre conocedores del ámbito registral, sabemos que la inmatriculación es el acto por el cual el ingreso de un predio al registro por primera vez, incorporándolo al registro y formando parte también de nuestra base catastral. A eso nosotros le vamos a llamar inmatriculación. En este caso, estamos en el supuesto de una persona que tiene un derecho de propiedad con su correspondiente escritura pública, pero no se ha inscrito en el registro. Tiene más de 5 años de antigüedad y no podría acceder al registro a través de la inmatriculación. La pregunta es, ¿podrá hacerlo si es que está dentro de un área natural protegida? Acá tenemos que traer siempre dos artículos del Código Civil, el artículo 2017, principio de impenetrabilidad, que nos dice que no puede escribirse un título incompatible con otro bien escrito, aunque sea de fecha anterior. Y el artículo 2018, que está vinculado a la inscripción de primer dominio, ¿no? En la primera inscripción de dominio se van a inscribir títulos por un periodo interrumpido de 5 años, o en su defecto, títulos supletorios. Nos encontramos nosotros en el supuesto que este ciudadano tiene su título de más de 5 años de antigüedad y obviamente cumple con todos los requisitos que establece el reglamento de registro de predios para la inmatriculación. Acá vamos a leer qué nos dice la Ley de Áreas Naturales Protegidas y el reglamento. El artículo 5 de la ley nos dice que el ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento del área natural protegida debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los que fueron creadas. Es decir, reconoce que los propietarios no discriminan si son persistentes, si es propietario, puede ejercer, obviamente, su propiedad. Puede ejercer su propiedad. El reglamento, en el artículo 44, nos dice que el ejercicio de la propiedad, numeral 44.1, el ejercicio de la propiedad preexistente a la creación del área natural protegida debe ser compatible con el carácter del patrimonio de la nación. Tampoco efectúa ningún tipo de discriminación, si es que está inscrita o no está. Solamente nos menciona que el ejercicio de la propiedad, acá sí nos dice preexistente. Estamos en ese supuesto. Una propiedad preexistente que no está inscrita en el registro, pero es propietario. Tiene su instrumento público que lo acredita como tal. En ese sentido, nosotros creemos que sobre la base del informe técnico del área de catastro, sí podría proceder a la inmatriculación del predio en el registro. No existe en este momento ningún tipo de impedimento para que ese bien se pueda incorporar. Por el contrario, la idea es que se inscriba para que el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas pueda administrar mejor esa área. Porque si no está delimitada, si no la conocemos, no vamos a poder ejercer sobre ella, obviamente, las limitaciones y restricciones que establezca la ley. Debe de conocerse cuántos predios existen dentro de un área natural y, obviamente, todos estar debidamente delimitados. Estamos siempre en el supuesto de que esta persona cumpla con todos los requisitos para que pueda inmatricular el bien, certificado catastral, bueno, todo lo que corresponda para la inmatriculación. Si cumple con todo, no habría ningún impedimento para que se pueda inmatricular. Y acá también es un tema que ocurre mucho, porque dentro de estas áreas naturales donde nosotros hemos dicho que hay poblaciones asentadas, que hay comunidades nativas, que existe población,
También existen postas médicas, colegios y diferentes entidades del Estado que necesitan también sanearse para recibir inversión pública. Entonces, ¿podrá efectuarse saneamiento de propiedad estatal dentro de estos predios que están afectados por un área natural protegida? Conforme a la Ley 29.159 y a su reglamento, el Decreto Supremo 038/2001 AG, que aprueba el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, también no habría impedimento para que a través de la vía de saneamiento de propiedad estatal se pueda inscribir estos predios del Estado. Ya para ir terminando, algunas otras restricciones que hubieran dentro de las áreas naturales protegidas, como les decía, no se establece el asentamiento de nuevos centros urbanos, no puede haber nuevos centros urbanos, perdón, nuevos centros poblados dentro de las áreas naturales. Siguiente, la opción de compra, reitero, la opción de compra en caso de venta de predios privados al interior de un área natural protegida, el propietario debe de otorgar la primera opción de compra al Estado mediante una carta notarial dirigida a la jefatura del área natural con un plazo no menor de 60 días. En caso del Estado no ejerza la opción de compra, siempre el Estado se va a reservar el derecho de poder demandar retracto. Y finalmente, algunas resoluciones del Tribunal Registral sobre el tema de áreas naturales. Tenemos la resolución 2781/2019, que nos dice que en el caso del área de catastro no puede determinar los predios inscritos dentro de dicha reserva natural a efectos de realizar las correspondientes anotaciones de correlación en las partidas de los predios afectados. Debido a la insuficiencia de base gráfica registral, no corresponderá exigir la presentación de documentos ni requisitos adicionales a los contemplados en la citada directiva. Es decir, no podemos exigirle más documentos técnicos para la inscripción de la condición de área natural. Por lo tanto, puede ser de que durante la actualización de la base gráfica catastral puedan seguir apareciendo nuevos predios dentro de las áreas naturales y obviamente tendrá que inscribirse sobre estos predios las limitaciones y restricciones que contempla la ley y reglamento o el plan maestro del área natural. Las anotaciones de correlación que puedan darse como consecuencia de la inscripción de un área natural son también, según lo que establece el Tribunal Registral, no genera derecho de pago alguno. Seguramente en algún momento habrán efectuado alguna liquidación, pero obviamente como consecuencia de la presentación del título para la inscripción del área natural, todas las correlaciones que se generen no generan derecho de pago. Y finalmente la resolución 1894/2014, que nos dice que en caso de un predio se ubica sobre un área natural protegida, es obligatorio y no opcional que el propietario de dicho predio otorgue la primera opción de compra al Estado. Además, el Estado siempre tiene el derecho de retracto. Ya lo dijimos, no es opcional, es obligatorio. Si yo tengo mi derecho de propiedad preexistente, tengo que, de todas maneras, efectuar la oferta de primera opción de compra a favor del Estado. Bien, eso era todo lo que tenía que traerles el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes.